Miércoles 8 de julio del 2020, soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. JNE continúa impulsando investigaciones electorales a nivel nacional. Ente electoral fomenta participación política de comunidades indígenas. OMPE suspende hasta septiembre venta de kits electorales por prevención al COVID-19. Vamos con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones aplica medidas de seguridad sanitaria frente al COVID-19 para que aquellos usuarios que necesiten realizar sus trámites en la entidad de forma presencial puedan hacerlo. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones reabrió sus instalaciones de servicio de atención al ciudadano a fin de brindarle al usuario ayuda con los distintos trámites requeridos de la entidad. Bueno, nosotros hemos iniciado actividades desde el 1 de julio, tal y como se ha señalado en el último decreto supremo. Las instalaciones han estado ya instaladas, implementadas para poder ya dar atención directamente en esta modalidad presencial, tanto en las sedes de Nazca como también acá en el centro de Lima, ¿no? Cabe resaltar que la máxima entidad cumple totalmente con el plan de seguridad sanitaria y aplica las medidas de prevención, mitigación y control del riesgo de contagio de COVID-19 en sus instalaciones a fin de preservar la salud de los trabajadores y usuarios de los servicios que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Inicialmente nosotros lo que hemos hecho es hacer una modificación en la estructura de los módulos de atención, es decir, todos nuestros módulos a partir de ahora tienen un intercomunicador que nos permiten tener una comunicación fluida con el ciudadano. Tenemos todos los módulos están envidriados, es decir, están protegidos tanto de cara al ciudadano como también por parte del colaborador, ¿no? En tal sentido, los usuarios que visiten las sedes institucionales del ente electoral serán controlados con su temperatura corporal. Asimismo, es obligatorio el uso permanente de la mascarilla facial. Caso contrario, no podrán ingresar. Posteriormente, deberán desinfectar sus manos con alcohol en gel que proporciona la institución y desinfectar su calzado al momento de ingresar. Cabe resaltar que el ciudadano puede realizar distintos trámites virtualmente, gracias a la nueva implementación del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, para aquellos trámites que sean estrictamente de carácter presencial, la entidad cuenta con un protocolo especial para que los documentos puedan circular por mesa de partes. Nosotros podemos visitar la página web del jurado y cuando ingresamos al módulo de mesa de partes virtual encontramos todos los trámites que pueden ser, atendidos por ese canal. Aquellos que no están contenidos es que sí o sí tienen que presentarse de manera física. Entonces, tanto la mesa de partes de nuestra sede institucional de Jesús María como esta, la del centro de Lima, están abiertas para los ciudadanos entre las 10 de la mañana y las 7 hasta mejor parecer, ¿no? La red de investigadores de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones continúa contribuyendo con el desarrollo de diferentes investigaciones en materia electoral. A continuación, los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, dispuso la realización de la primera convocatoria de profesionales para integrar la red de investigadores del ESEC 2020. El resultado de la primera convocatoria fue 273 profesionales inscritos de diversas carreras profesionales, todos ellos interesados en realizar investigaciones en temas de democracia, elecciones y gobernabilidad. Para tal efecto se evaluó el perfil académico, la experiencia en investigación y publicaciones de los inscritos procedentes de las carreras profesionales de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia y Comunicaciones. Como resultado fueron seleccionados 33 investigadores de Lima y provincias. El 21 de febrero se realizó la primera reunión de coordinación con los investigadores seleccionados. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria declarada en marzo, se suspendieron las actividades de la red, reanudándose a partir del 20 de mayo, conformándose 6 equipos de investigación.
Cabe resaltar que en el presente mes de julio se ha dado inicio a los procesos de planificación y ejecución de las investigaciones, las cuales se realizan de manera simultánea bajo el acompañamiento de expertos en investigación invitados por la ESEC. Finalmente, como parte del acompañamiento de los equipos de investigación, se ha previsto realizar un ciclo de conferencias de inducción a la investigación, a fin de fortalecer las competencias de los 33 integrantes de la red de investigadores del ESEC 2020 y contribuir al exitoso desarrollo de las investigaciones a desarrollarse. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa conversatorio Representación Política Indígena y Estrategias para la Educación Cívica Ciudadana en el contexto de COVID-19 en Bolivia y Perú, que se llevará a cabo este viernes. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Formación Cívica y Ciudadana, impulsa el conversatorio Representación Política Indígena y Estrategias para la Educación Cívica Ciudadana en el contexto del COVID-19 en Bolivia y Perú, que se realizará el viernes 10 de julio a las 9 de la mañana. Este evento tiene el objetivo de dialogar sobre las estrategias para la participación política indígena y la educación cívica ciudadana en el marco de la pandemia, desde una perspectiva comparada entre los países de Bolivia y Perú. Contará con la participación de Víctor Villata, director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del órgano electoral plurinacional de Bolivia, y la doctora Milagros Suito en representación del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe precisar que este evento se desarrolla en el marco de las actividades que genera el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena, del cual el JNE forma parte. El evento se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom y transmitido por las redes del Jurado Nacional de Elecciones. La Escuela Electoral del JNE presentó una sesión virtual del programa de excelencia electoral. En esta cuarta semana abordó el tema sobre paridad y alternancia con la disertación del doctor Ezequiel Chávarri, magistrado del organismo. Durante la sesión virtual del programa Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales de la Escuela Electoral, el doctor Ezequiel Chávarri Correa, miembro del Pleno del JNE, abordó una de las propuestas de la reforma electoral, como es cuota, paridad y alternancia. El magistrado extendió la postura del ente electoral respecto a la participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida política. Un tema que a lo largo de la historia, explicó, ha sido relegado, pero que finalmente se aprobó en nuestro país. La alternancia implica de que cuenta 50% de cada uno de los integrantes del género. Si el número 1 es varón, el 2 debe ser una dama. El 3 debe ser varón, el 4 debe ser dama. Esa es la alternancia, porque ¿qué ocurría? Ocurría de que a veces, por querer copar con el 30% que la ley exigía en los procesos electorales, se incluía a las damas, pero se les ponía en el tercio inferior, que era imposible, casi difícil, de llegar a integrar o de ser declarada ganadora en un proceso electoral. En el contexto de las elecciones congresales, por ejemplo, el magistrado explicó que las mujeres tuvieron una posición en desventaja en las listas de candidatos. En ese sentido, precisó que solo el 12% de ellas encabezó las nóminas. Desde hace 20 años que la mujer está participando, más de 20 años que esta mujer está participando en nuestro estado, en la vida política, en ningún momento de ese largo tiempo ha superado en su representación en los gobiernos en más del 28%. No ha llegado ni siquiera al 30%. Esta ponencia, dirigido por la Escuela Electoral, es una iniciativa del JNE y se encuentra dentro de los programas académicos de alta especialización que forma ciudadanos competentes en materia de democracia y gobernabilidad. Con el propósito de salvaguardar la salud e integridad de los ciudadanos, la OMPE suspendió la venta de kits electorales hasta el mes de septiembre. Veamos.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales suspendió hasta el 30 de septiembre de este año la expedición y venta de kits electorales destinados a la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley de Participación y Control Ciudadanos. La resolución jefatural publicada en el Diario Oficial El Peruano dispone la suspensión con la eficacia anticipada desde el 1 de junio del 2020. La medida fue tomada con la finalidad de limitar esta venta en aras de la protección de los derechos a la salud y a la vida, debido al riesgo de propagación del COVID-19. Los kits electorales permiten la posibilidad de participar en el ejercicio de los derechos de revocatoria, referéndum, formación de leyes, entre otros. La OMPE también dispuso que a partir del 1 de octubre de este año, inicie o continúe de ser el caso, los trámites de las solicitudes de venta de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes. Bien amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar ahora con Iván La Negra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para abordar el tema del voto electrónico no presencial, viabilidad y aplicaciones. ¿Cómo está? Señor Iván, es un placer saludarlo, tenerlo aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, coméntenos por favor sobre la posibilidad de que se implemente el voto electrónico no presencial para las elecciones internas. Es importante primero distinguir entre dos modalidades de voto electrónico, ¿no? Una en la cual ya muchos ciudadanos están familiarizados, que es el voto electrónico presencial, que es cuando uno va a una mesa de sufragio y en lugar de, digamos, el mecanismo tradicional, encuentra una máquina en la cual uno hace su voto y se entrega una impresión y esa es la que finalmente deposita en el ánfora. En cambio, el no presencial, el único no presencial es el que se hace utilizando Internet, es decir, de uno desde su domicilio podría eventualmente emitir un voto en algún proceso electoral. Y este es un proceso que ya tiene buen tiempo de ser aplicado por la OMPE, pero básicamente para procesos gremiales, ¿no? Es decir, se ha utilizado básicamente para elecciones, por ejemplo, vinculadas con colegios profesionales. Y esto ya ocurre en el Perú al menos desde el año 2009. ¿Se puede decir en todo caso que OMPE tiene vasta experiencia como para poder realizar un proceso de elecciones internas en el país? Sí, efectivamente ya la OMPE ha utilizado este mecanismo en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ya en el 2009, ¿no? Lo hizo respecto de casi 500.000 de electores, ¿no? Que usaron en estos procesos, digo, con colegios profesionales, con universidades, instituciones, utilizó este mecanismo y bueno, eso le permitió además tener algo que es muy importante, ¿no? Una alta participación de las personas que debían votar, ¿no? Ellos señalan que casi el 90% de las personas que debían votar lo hicieron gracias a este mecanismo, ¿no? Porque evidentemente facilita la participación. Ahora, también ha habido a lo largo de estos años un cambio respecto de la certificación de este tipo de procesos, porque como usted entenderá, esa es una modalidad que requiere altas garantías, ¿no? Para asegurarse que se respete la voluntad de las personas que votan y que no haya pues alguna posibilidad, por ejemplo, de algún fraude, ¿no? Y por esa razón la OMPE también ha ido obteniendo certificaciones internacionales referidas a la seguridad de la información, a la verificación y el control de la información en esos procesos. Sin embargo, esto que acabo de señalar tiene que ser desde luego objeto, ¿no? de garantías seguramente adicionales en el caso que se utilice ya no para ese tema digamos, que ha sido usado vinculado con sociedad civil, sino ya utilizado como un mecanismo, por ejemplo, para elecciones internas en los partidos, ¿no? que implica seguramente mayores niveles de garantía para la tranquilidad de las personas que participan en ese tipo de modalidad.
Precisamente eso queríamos llegar. Tenemos entendido que ya se han realizado diversos procesos con el voto electrónico no presencial, pero este es uno de gran magnitud. Estamos hablando a nivel nacional y sobre todo elecciones internas en los partidos. Quizás todas las personas que están inscritas dentro de las organizaciones políticas tendrán acceso, digamos, al sistema digital y este tipo de situaciones. Es una muy buena pregunta. Creo que es una de las cosas básicas para poder extender la aplicación de esta modalidad. En un país como el Perú, en el cual todavía muchas personas no tienen acceso a Internet o a una buena conexión, cosa que además ha sido una de las limitaciones en esta pandemia que hemos vivido, ¿no? Las dificultades que hay respecto a la conectividad. Eso sin duda es una limitación. Pero eso hay que vincularlo también con el tipo de elección que se va a realizar. Hay que entender que esta elección interna no es lo mismo que una elección primaria abierta y universal. Es decir, en las elecciones primarias, ahí sí, la idea era de que todos los ciudadanos con derecho a voto pues acudieran a las urnas. Pero en este caso estaríamos hablando solamente de aquellos afiliados a los partidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un universo mucho más pequeño, ¿no? Porque no todos los peruanos están afiliados a los partidos políticos. Y luego que los partidos políticos tienen distintos números de afiliados. Hay partidos políticos que tienen el número mínimo que la ley establece y otros que dicen tener 100.000, 200.000 afiliados. Entonces, seguramente una condición inicial básica es conocer a fondo la realidad de los partidos, es decir, saber efectivamente cuántos afiliados realmente tienen, ¿no? Eso implica seguramente pues inserar los padrones en los partidos. Y luego, con esa información ya más clara, ahí es posible tener una evaluación sobre si habría algún tipo de limitación respecto al uso del voto electrónico a distancia, porque si, por ejemplo, la mayoría de afiliados solamente están en áreas con una buena conectividad, las limitaciones serían relativamente menores, ¿no? Y además hay que considerar que este tema del voto electrónico también tiene un objetivo sanitario muy importante, porque precisamente permitiría de que la población no tenga que acudir a centros de votación y movilizarse, cosa que reduce significativamente la posibilidad de contagio en el contexto de la pandemia. Señor Iván, también es importante precisar y dejar bien claro a los ciudadanos que lo que se pretende hacer y donde se pretende instalar de repente el voto electrónico no presencial son en las elecciones internas y no en las elecciones generales, porque las elecciones generales sí se darían de manera presencial. Así es otra buena acotación, ¿no? Porque en las elecciones generales tenemos el voto presencial, sea en la modalidad manual o sea en la modalidad electrónica. Pero efectivamente en esos casos es presencial. Y por esa razón también en las elecciones generales, que son presenciales, hay que tomar otro tipo de medidas de seguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero es una modalidad, como usted bien señala, diferente. Bien, señor Iván, por otro lado, también queremos precisar cuál es el proceso de esta propuesta. Tenemos entendido que los organismos del sistema electoral ya expusieron más o menos su punto de vista respecto a cómo se deberían llevar esas elecciones internas. Más o menos se prevé próximamente en el Congreso de la República de repente una votación sobre este tema. Sí, eso es una materia que está pendiente de discusión, ¿no? Son las reglas de la democracia interna de los partidos. Porque, como usted señala, esto está dentro de ese marco. Es decir, usted sabe que por la razón de la pandemia no se van a poder hacer, esta vez, elecciones primarias abiertas. Entonces, se vuelven las elecciones internas el elemento más importante de un proceso que debería conducir a tener listas parlamentarias originadas en esas elecciones internas y que luego podamos eliminar el voto preferencial y de esa manera ir a una elección de listas cerradas. Es decir, que los ciudadanos en lugar de votar por cada candidato preferencial solo pueda votar por listas, es decir, por partidos. Y de esa manera la discusión y la competencia en las elecciones sea entre partidos políticos. Eso sería el camino, ¿no?, de lo que habría que hacer. Y para que las elecciones internas estén bien hechas, aparte de abrir la posibilidad, por ejemplo, de usar el voto a distancia electrónico, también es muy importante que estas elecciones sean organizadas y supervisadas por los organismos electorales. De esa manera se garantizarían las condiciones de respeto absoluto a la voluntad de los afiliados en estas elecciones internas. Como digo, que es un proceso que sí requiere reglas que el Congreso tiene que aprobar.
Así es, señor Iván, y para todo proceso electoral se requiere cierto tiempo de anticipación. Más o menos, ¿para cuándo debería el Congreso de la República pronunciarse al respecto para que le dé tiempo a los distintos entes electorales de la organización? Sí, es otro tema complejo, ¿no? Porque como la pandemia ha modificado todas las previsiones que teníamos inicialmente, se está pensando que estas elecciones internas ocurrirían hacia octubre, noviembre de este año, ¿no? Entonces, para que haya tiempo de organizarse, debería ser, de ser posible este mismo mes, digamos, donde ya se discutan estas modificaciones, ¿no? En realidad, el Congreso está con el tiempo ya, digamos, encima, ¿no? Respecto de este tipo de temas, y esperemos que pronto, lo más pronto posible, ¿no? En esta legislatura que está empezando el día de hoy, tomen esos temas dentro de la agenda de la Comisión de Constitución y luego del Pleno del Congreso. Así es. Bien, entonces, señor Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Nosotros seguramente lo tendremos para otras entrevistas. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, amigos, esa fue la entrevista con el secretario general de Transparencia para abordar este tema tan relevante sobre el voto electrónico no presencial, viabilidad y aplicaciones en las elecciones generales 2021. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en JN Noticias. Vamos con el desarrollo de más información. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, estima que César Inostroza sería extraditado este año. Según refirió Castañeda, la justicia española tendría que resolver antes el pedido de asilo de Inostroza en un lapso aproximado de 4 meses. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, afirmó que tras la aprobación de la extradición del ex juez supremo César Inostroza por parte del gobierno español, el pronóstico del Poder Ejecutivo es que retorne al Perú este año. Saludó en ese sentido la decisión del país europeo, puesto que reafirmaría la cooperación jurídica entre los estados para luchar contra la corrupción. Por su lado, César Inostroza manifestó que acatará la decisión de la justicia española. También cuestionó la reacción triunfalista del gobierno peruano y que se lo tilde de delincuente. Además, recordó que es perseguido por temas laborales. En el caso de Inostroza, queda pendiente una segunda extradición por cohecho activo, así como un recurso de apelación que interpuso luego de que las autoridades españolas le denegaron un pedido de asilo. Según indicó Castañeda, este proceso deberá ser resuelto entre 2 a 4 meses y luego se tramitará su retorno al país. El Congreso de la República aprobó dictamen que aumentaría el presupuesto al sector educativo en el 6% del PBI. Inversión en educación sería más del 60% mayor que en el ejercicio presupuestal anterior. El Pleno del Congreso aprobó que no menos del 6% del PBI sea destinado a la cartera de educación. El acuerdo contó con 115 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones y fue realizado en una sesión extraordinaria. Este nuevo porcentaje representaría un aumento respecto a lo establecido anteriormente, en el cual se destinaba al sector educación el 3.8% del PBI del presupuesto del Estado. Según lo mencionado en el dictamen, se modificaría el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, que establece la prioridad que debe tener la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. Cabe destacar que el siguiente Congreso, elegido en abril, sería el encargado de someter el dictamen aprobado a segunda votación. Por su parte, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que el dictamen aprobado por el Congreso afectaría el presupuesto público en una situación de emergencia sanitaria. Dicho proyecto carece de sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público en una situación de pandemia, escribió. Este nuevo porcentaje representa una inversión destinada a mejorar la calidad de la educación en todo el país, asumiéndola como un desarrollo para el sector educacional. De una entrevista
en JNE Noticias vamos a hablar sobre las mociones de interpelación a ministros de control político y límites. Es por esa razón que ya nos encontramos con el expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Víctor García Toma. Es un placer tenerlo aquí en JNE Noticias. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Muy gentil y muy reconocido por la invitación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, nos gustaría que nos comente cuál es el panorama respecto a las mociones que se han presentado en el Congreso de la República para solicitar interpelaciones a diversos ministros en medio de una pandemia. Bien, una de las funciones que tiene el Congreso de la República, y quizás la principal ahora, en la medida en que la capacidad legislativa que antes tenía de manera monopólica el Congreso se ha bifurcado, se ha trasladado una parte al Poder Ejecutivo con los decretos de urgencia y los decretos legislativos, y luego en el ámbito de los gobiernos descentralizados con las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales. En consecuencia, el control político es hoy la función por antonomasia y tiene una razón de ser dentro del principio de separación de equilibrio de poderes. Así como el Congreso tiene la facultad de interpelar, de censurar, de otorgar o no otorgar el voto de investidura, de exigir la dación de cuentas, entre otras medidas de control, igualmente el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de la observación presidencial e incluso la disolución, ¿no? Entonces se trata de establecer que entre ambos poderes puedan mutuamente controlarse, tomando un equilibrio, exactamente. Ahora, el punto de referencia para la interpelación es que se trate de temas de interés público, que se puedan ver eventualmente afectados por razones técnicas o por razones políticas o por razones jurídicas. En ese marco, por ejemplo, en el ámbito de la interpelación, esta se traduce en una duda, en una incertidumbre sobre la conducta o sobre la gestión de un ministro. Y eso se traduce en un pliego interrogatorio, que es un símil del pliego interrogatorio judicial. Diga usted cómo es verdad, ¿no? Entonces, el ministro lo que tiene la obligación de responder por escrito y luego presentarse físicamente para, digamos, absolver las dudas o las interrogantes que se plantee la representación nacional. Luego de lo cual aparecen tres opciones. La primera es que el Parlamento se dé por satisfecho y en consecuencia dé por terminado el acto de control. La segunda es que el interpelado, que en el camino, digamos, le han hecho un apanado político, ¿no es cierto? Se han hecho calificaciones, se han insinuaciones, se han utilizado a veces adjetivos que son propios del debate, el fragor político, que ha sido llevado, digamos, de una manera a rastras, y luego de haber sustentado de manera plena que no hay detrás de su conducta ninguna inobservancia técnica, ninguna inobservancia política o ninguna inobservancia jurídica, y previendo, por supuesto, digamos, de cuál es el temperamento del Pleno del Congreso, podrá él solicitar una cuestión de confianza. Y la tercera posibilidad es, bueno, el ministro fracasó en la interpelación, no pudo absolver las interrogantes planteadas, la duda se convirtió en certeza y en consecuencia el Congreso procederá a llevar a cabo la moción de censura. En el caso de que esto se materialice, es decir, que se obtengan los votos para llevar a cabo la censura, el ministro está obligado, en el plazo de está obligado a renunciar, ¿no es cierto? Y esta renuncia debe ser aceptada de inmediato, ¿no? Así es. Entonces ese es el procedimiento. Ahora,
No, dígame, por favor. Sí, explíquenos, por favor. Ya está bastante clara la figura de interpelación en nuestro país. Sin embargo, nos gustaría que más o menos nos enfoquemos en lo que está pasando en este momento, porque no es una situación normal en la que un Congreso esté realizando el control y fiscalización que le corresponde, sino estamos en medio de una pandemia del COVID-19 donde seguramente existen otras prioridades. Sí. Es cierto que pudiera entenderse que estando los ministros preocupados, digamos, en contener, digamos, el avance de la pandemia y en segundo lugar en poder afrontar a la crisis política que se ha derivado, digamos, de la del defectuoso control y la cuarentena, pudiera para llamar la atención. Pero también hay otra perspectiva que creo que es la de que algunos parlamentarios son los que han valorado. Y es que en el marco de la pandemia se han venido produciendo situaciones preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que no existan en los hospitales oxígeno, o que no existan el número de camas UCI, o que no se pueda saber el número exacto de las personas que han fallecido por el coronavirus, o el hecho de que habiéndose presentado por parte del Ejecutivo ciertas características para la prueba rápida y que aparentemente no tendría los efectos que ellos señalaban, el tema de las compras, ¿no es cierto?, en el sector policial, en el sector defensa, en el mismo sector salud, el tema de las medidas adoptadas en el ámbito de la reactivación pudieran haber generado, ¿no es cierto?, que se haga necesario, digamos, llevar a cabo esta interpelación. Entonces, en todo caso, sí lo que llama la atención es el número, no tanto el hecho de que en el marco de una pandemia se presenten interpelaciones, sino el número de los interpelados, ¿no? O sea, los seis ministros que estarían siendo llamados, en este caso estamos hablando del ministro de Justicia, de Economía, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, incluso el presidente del Consejo de Ministros. O sea, son bastantes mociones en medio de una pandemia. Sí, digamos, podría entenderse que en el caso del sector salud y en el sector economía, por las razones que hemos explicado, se requiere y se necesite que el Congreso sea informado a fin de absolver las dudas y las incertidumbres que han surgido de las políticas establecidas en esos sectores para combatir la pandemia y para conjurar la crisis política. En el caso del ministro de Salud, es claro que es un tema marginal, ¿no? Digamos, hay el tema de la SUNEDU, pues, ¿no?, de la cual el ministro formó parte. Hay un sector del Parlamento que está vinculado con algunas universidades que no han obtenido el licenciamiento, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación de ese sector por ajustar cuentas. Esa es una impresión mía. En todo caso, me parece que es una interpelación de haber fundamento para ella que podría todavía esperar, ¿no? No es urgente, ¿no? Yo creo que aquí lo que habría que priorizar es qué interpelaciones son urgentes de un tratamiento inmediato, so pena de que la situación que el Congreso entiende que es problemática, conflictiva, grave, no se siga acelerando, de aquellas otras que pudieran ser diferidas en el tiempo, porque no hay esa necesidad de la urgencia del tratamiento del tema, ¿no? Entonces se tendría que ver prioridades. Doctor, si podría comentarnos en este momento en qué etapa dentro del Congreso de la República se encuentran estas mociones. Seguramente en estos días ya se van a debatir y finalmente llegar a un acuerdo si es que se llegan a interpelar a estos ministros o no. Bien, cuando se creó esta institución de las interpelaciones y las censuras, se hacía sobre la base del sistema de partidos políticos, ¿no es cierto? Había un partido oficialista y un partido o algunos partidos en la oposición, que digamos, que electoralmente representaban la minoría, por lo general. Entonces se entendía que la interpelación era el derecho de las minorías de poder, digamos, cuestionar y eventualmente sancionar
políticamente los planes, programas y acciones del partido de mayoría que es que ejerce el poder. Esa situación que se dio en el marco teórico no se da en la realidad, porque hoy prácticamente los partidos no existen. Más aún, el presidente de la República no tiene partido. Ninguno de los miembros del gabinete, salvo la señora Montenegro, que pertenece a un partido que está en la oposición, que es la APP, todos los demás son independientes, ¿no? Y las bancadas que están constituidas en el Congreso carecen de esta solidez ideológica, doctrinal y programática. También es una reunión de personas invitadas en muchos casos. Entonces, en parte, el tema de la interpelación como un instrumento de, digamos, de acción de las minorías frente a una mayoría gobernante no se da. Y más bien son fruto de, digamos, cuestionamientos personales que logran alcanzar algún grado de consenso o son consecuencia del rebote que genera la opinión pública, es decir, en este caso los medios de comunicación social. Recordemos un hecho que es importante, y esto también tiene que ver un poco con la realidad actual del Parlamento. En el pasado, vuelvo a repetir, el Parlamento monopolizaba la facultad de legislación, pero además monopolizaba el debate político, ¿cierto? Hoy el debate político se lleva pues en el programa de Milagros Leiva, de Juliana Oxenford, en Panorama, en Cuarto Poder, en RPP. Es en esos programas en donde se genera el debate y se establece la agenda. Y entonces lo que hacen los parlamentarios es, que en este caso están rezagados, recogen esa propuesta que viene de la prensa y la convierten en interpelación, ¿no? Eso es lo que sucede en la realidad. Bien, doctor, en ese sentido, son bastantes las mociones de interpelación que se tienen actualmente. De repente se tendría que hacer un llamado al Congreso de la República a reflexionar y evaluar, sobre todo viendo los últimos acontecimientos, los últimos proyectos de ley y votaciones que se han tenido en el Pleno del Congreso de la República. Mire, hay que, no digo tolerante, pero hay que entender el problema del Parlamento. Este es un Parlamento de gente novata, de gente inexperta. Al no haber la reelección congresal, casi la totalidad de los miembros del Parlamento son nuevos, salvo el caso de Marta Chávez, o 2 o 3 más. Por lo general, todos los actuales congresistas es el debut, ¿no es cierto? Y al debut le agrega usted que son personas que no tienen reconocimiento público. Es decir, para la mayoría de los ciudadanos, si pasan la lista de los 130, no conocen en eso. Entonces, ellos están ávidos, necesitados de adquirir una cierta legitimidad política, y por eso es que llevan a cabo a veces estos esfuerzos o estos actos de precipitación, o se esmeran con mociones de interpelación pensando que primero que hacen bien, pero en segundo lugar que eso les va a dar notoriedad y popularidad. Y como no existen bancadas, digamos, fuertes que tienen, digamos, un líder que establezca una estrategia, un plan de acción, entonces esto es un poco tierra de nadie, ¿no es cierto? La pampa de cualquiera, y entonces yo te firmo la interpelación, tú me firmas la mía, y entonces en ese plan se conduce el Parlamento. Esto es consecuencia del problema de la no reelección. Bien. Y de la reelección periódica de la clase política, ¿no? Bien, esa sería entonces en un caso una lectura del actual Congreso que tenemos en nuestro país. Doctor García Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y muy amables. Perfecto, hemos abordado este tema tan importante sobre las mociones de interpelación a ministros, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más. Estamos
Estamos de vuelta y esta vez le contamos que el Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia este 23 de julio. Veamos los detalles. El segundo juzgado de investigación preparatoria programó para el próximo 23 de julio la audiencia donde se evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia en el marco del caso Gasoducto Sur. Este requerimiento de la Fiscalía inicialmente iba a ser evaluado el pasado lunes 16 de marzo. Sin embargo, un día antes se declaró el estado de emergencia sanitaria, lo que obligó su aplazamiento. La fiscal Giovanna Mori, integrante del equipo especial Lavajato, también ha pedido prisión preventiva por este caso a Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castillas, exministros del gobierno de Ollanta Humala. Junto a Heredia, son investigados por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita por la entrega de la buena pro del gasoducto sur peruano, considerado el proyecto más caro del país. Cabe señalar que el pedido fiscal alude a que existe peligro procesal en los investigados, por lo que la prisión preventiva aseguraría su presencia en el país. Estamos ahora conectados con la agencia de noticias Andina, quien nos tiene a continuación el reporte del día sobre la información oficial del COVID-19. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Ministerio de Salud garantizó el abastecimiento del oxígeno medicinal en los hospitales de las 25 regiones de nuestro país. Además, se comprarán plantas y se distribuirán en todos los puntos necesarios. Hasta el momento se cuenta con 100.12 toneladas adicionales de oxígeno. El ministro de Defensa, Walter Martos, adelantó que el programa para Fiestas Patrias será bastante sobrio e incluirá actividades que no representen grandes aglomeraciones de personas. Además, confirmó que no habrá el tradicional desfile por el aniversario patrio. La educación escolar y universitaria virtual, además del teletrabajo, han reducido en 40% la demanda del transporte urbano, con un impacto positivo en las emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad de vida de las personas, resaltó la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Adelantó también que se convocará una mesa amplia de discusión para revisar la legislación existente al teletrabajo. Atención, porque hoy inicia el periodo para el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria con la SUNAT, que puede ser desde 1 sol hasta 10 millones de soles. Los contribuyentes pueden solicitar solo aplazamiento y fraccionamiento o solo fraccionamiento de la siguiente manera. Solo aplazamiento hasta 6 meses, tratándose de aplazamiento y fraccionamiento hasta 6 meses de aplazamiento y hasta 30 meses de fraccionamiento. Solo fraccionamiento hasta 36 meses. 210 vehículos que hacen patrullaje en la ciudad de Trujillo serán desinfectados paulatinamente con el objetivo de reforzar la protección de la salud de los agentes y así reducir el riesgo de contagio del COVID-19. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Integrante del Comando Vacuna contra el COVID-19 del MINSA sostuvo que cuando se obtenga la vacuna contra el coronavirus, esta se aplicaría gratuitamente a los peruanos y se priorizará a la población de riesgo y grupos estratégicos. El doctor Luis Suárez, miembro del Comando Vacuna creado por el Ministerio de Salud, indicó que al obtenerse una vacuna contra el COVID-19, el Estado lo aplicaría gratuitamente a todos los peruanos. Garantizar que la tengamos lo más pronto posible en el país. Las vacunas serán un esfuerzo del gobierno de adquisición, pero para la población esto va a ser totalmente gratuito. Destacó que actualmente más de 100 laboratorios en el mundo están realizando esfuerzos para la elaboración de la vacuna, dentro de los cuales las más avanzadas serían la Universidad de Oxford y algunos laboratorios de China. Asimismo, sostuvo que el Perú tiene como fortaleza la organización de campañas exitosas de vacunación y el Ministerio de Salud está enfocado para la vacunación en cuanto la vacuna esté disponible. Suárez destacó que el costo no será el problema para la adquisición de las vacunas y que en su aplicación se daría por bloques,
priorizando así a las personas con mayor riesgo. Luego, aquellos profesionales que tratan directamente con personas afectadas con el virus, como los miembros del sector salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En la lucha contra el COVID-19, el Ministerio del Interior se hizo presente en Oxapampa con la entrega de 7 ventiladores mecánicos para cuidados intensivos de los centros de salud de la provincia. Este informe gracias a nuestro medio aliado Agenda Pasco. En Oxapampa, Pasco, se realizó la entrega de 7 ventiladores mecánicos por parte del Ministerio del Interior para combatir la pandemia del coronavirus en el interior del país. Estuvieron presentes en la entrega el ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, quien dio un mensaje de aliento a los pobladores de Oxapampa en el contexto de un estado de emergencia nacional. Hemos traído el día de hoy 7 ventiladores, 3 de alta gama y 4 de transporte, a fin de que, previa coordinación que se ha hecho con el Ministerio de Salud y la DIRESA, se puedan distribuir tanto en Oxapampa como en Villarrica. Esto definitivamente va a ser un soporte fundamental para la salvaguarda de la vida de las personas que se encuentren afectadas por este mal. La ceremonia se dio lugar en el Centro de Salud de la provincia de Oxapampa. Contó con la presencia de las autoridades de Pasco. Cabe destacar que 3 ventiladores son de alta gama y 4 de transporte para distribuirse en Oxapampa. Serán implementados para la unidad de cuidados intensivos en la cual se tratan los casos más avanzados del coronavirus. Esta entrega se hace con la finalidad que la ayuda llegue a todos los peruanos. Desde Trujillo, nuestro canal aliado TV Cosmos nos informa sobre una importante jornada de solidaridad que realizarán autoridades de Huanchaco para adquirir un generador de oxígeno y así ayudar a personas de escasos recursos económicos que sufran COVID-19. El 24, 25 y 26 de julio en el Centro Poblado El Milagro, con el objetivo de recaudar recursos para la compra de un generador de oxígeno, autoridades como el alcalde de la jurisdicción, el párroco, el juez de paz y otros lanzaron una cruzada de solidaridad. El primer regidor de Huanchaco, Willy Cuba, señaló que la meta es recaudar 324.000 soles, que es el costo del generador, que abastecerá a las familias vulnerables de oxígeno y salvará sus vidas. En el distrito de Huanchaco hay 562 personas infectadas, dentro de ello están los pobladores del Centro Poblado El Milagro. Ahora les compartimos un informe especial de nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo que revela la situación de las zonas más pobres frente al coronavirus, ahí donde muchos no usan las mascarillas ni implementos para combatir la pandemia. Término de la cuarentena por el nuevo coronavirus en nuestro país, la situación ha puesto tensos a muchos ciudadanos. Los casos en la región La Libertad siguen en aumento. En los alrededores, exactamente en los asentamientos humanos, la problemática es muy diferente. No solo el virus es su temor, sino también el hambre y el frío. Hemos salido fuera de la ciudad para conocer cuál es la realidad que se vive en estos asentamientos humanos frente al coronavirus. Llegamos hasta el asentamiento humano Ampliación Nuevo Indoamérica, en la parte alta del distrito de La Esperanza. Los vecinos nos cuentan cómo viven en medio de la pandemia. Tranquilos todos en casa, obedeciendo las reglas que dice que debemos cumplir, ¿no? Lavándonos las manos, poniendo nuestra mascarilla, cumpliendo con el distanciamiento. Por acá, al menos hasta ahorita, donde yo que sé, por acá todavía no se ha escuchado nada de contagios, que esto, que lo otro. Un poco tranquilos, pero preocupados porque de repente haya más contaminación y lo que nos queda es cuidarnos nomás cada uno. Ahora, no salir. Señorito, usted no está usando mascarilla, ¿qué pasó? En mi casa no uso mascarilla, me he salido un ratito, pero no salgo yo. Aunque dicen estar tranquilos, tienen miedo y preocupación de contagiarse, pero la necesidad es grande. Hay que trabajar para llevar el sustento al hogar. Así es, hay que trabajar. Si no trabajamos, no comemos. ¿Desde cuándo empezó a retomar los trabajos acá en la zona? Recién, más en esta semana, levantada la cuarentena. Claro.
Sí. Ahora, ¿ustedes no están usando las medidas de bioseguridad como mascarilla, quizás algún protector? Pero estamos acá en la misma zona, sí. Claro. No hay nada, no hay ¿No hay contagio acá? No, todavía. ¿Todavía? Sí. ¿Pero sí temen contagiarse? Sí, tenemos miedo, sí. Por eso no salimos a buscar otro lado. En el asentamiento humano Tacabamba, los vecinos se han organizado y realizan una olla común para más de 150 personas, entre niños, adultos y adultos mayores. Nosotros acá hemos visto la forma de formar la olla común, que se llama Luz de Esperanza, ¿no? Está ubicada en la manzana 3, lote 8. Y pedir apoyo, ¿no? A cualquier persona de buen corazón, solidario, que nos quiera brindar su apoyo. Acá estamos siempre, ¿no? Del mismo modo, pasa en el asentamiento humano Los Rosales 3. Aquí los vecinos hacen olla común para más de 100 personas. Lo que queremos nosotros es apoyo, o sea, para que los apoyen con algo para hacer la olla común, con víveres, esas cosas. Porque acá, ahorita nosotros no tenemos nada. Pero no solo es el virus y el hambre lo que les corroe, sino también el intenso frío, que en esta época aumenta, ya que se encuentran al pie del Cerro Cabras. Por eso piden apoyo a las autoridades y personas de buen corazón. Acá también hace bastante frío, ¿no? Ustedes están pasando por este problema. Sí. Por eso lo que resalto esa frase que estoy diciendo. Si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre y el frío. Mucho frío está haciendo, bastante frío ahora que ha salido el sol, después hace mucho frío. Tras el término de la cuarentena, todos coincidieron que debió continuar para evitar más contagios y muertes. Sería bueno que la cuarentena hubiera seguido, no que se hubiera levantado, porque ahora está más peligroso el contagio. Está mal que se haya levantado. El presidente Vizcarra ha hecho un mal. Hemos decidido en nuestro sector Los Rosales 3 y también de la olla común Los Rosales 3 no salir de casa y cocinar lo poco que tenemos acá con leña, con lo que sea, pero no salir de casa por a través del contagio. Finalmente esperan que muy pronto llegue el apoyo de las autoridades y las personas de buen corazón para que puedan seguir resistiendo al COVID-19, al hambre y al intenso frío. La Asociación Brasileña de Prensa anunció que demandará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por poner en riesgo la salud de los hombres de prensa al retirarse la mascarilla para declarar y revelar que dio positivo al coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que dio positivo al coronavirus en una entrevista frente a varios periodistas, y en la cual no respetó el aislamiento recomendado por los médicos y el distanciamiento social, atentando contra la salud de los presentes del anuncio. Además, se retiró la mascarilla. Faça. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Vocês verem minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando. En ese sentido, la Asociación Brasileña de Prensa manifestó que presentará una demanda a la Corte Suprema contra el presidente Bolsonaro, a quien acusarían de poner en riesgo la vida de los periodistas. Recordar que Bolsonaro a menudo no llevaba mascarilla, pese que Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia luego de Estados Unidos y ha dejado más de 65.000 muertos en Brasil. Llegamos al final del programa, no deje de sintonizarlos por los canales 44 y 516 de Movistar y también los canales regionales que difunden este espacio. Los dejamos con imágenes de Bagua en Amazonas.